Entonces la primera cosa que siento que es importante es el tema de la bibliografía, que habíamos visto la otra vez, cuando habíamos visto, bueno, yo le dije, bueno, aquí simplemente ustedes pueden ir a Google Académico y pueden ir a la parte de BitTeX y en BitTeX se le manda este código acá, entonces ustedes simplemente lo pegan y después a la hora de citar en el otro texto, bueno, al rato de compilar hartas veces con F11, F6 y F7, debería aparecer esa bibliografía en el texto, en este caso en el PDF. Entonces, algo que se me fue por decir es que también se pueden agregar obviamente links de distintas páginas que ustedes estén ocupando, porque puede ser muy probable de que para su trabajo se estén basando ya sea en videos de YouTube o en páginas, no necesariamente se estén basando en libros o en paper, porque generalmente igual ese tipo de fuentes suelen ser un poco más específicas y más técnicas. Entonces puede que estén un poco perdidos en ese sentido, entonces puede que se estén basando en alguna página. Entonces, eso es súper sencillo de agregar en la bibliografía. Entonces simplemente uno tiene que, en vez de escribir aquí, por ejemplo, artículo, uno tiene que poner electronic. Entonces ponemos aquí el arroba. Entonces ponemos aquí arroba y escribimos electronic. Entonces electronic. Electro, sí, electronic. Y después, en esta parte de electronic, tienen que colocar adentro, bueno, se pueden poner tres cosas en este caso. Una cosa debería ser el nombre, en este caso como el acceso directo, otra podría ser el autor, en este caso el autor podría ser, por ejemplo, el nombre de la página web, y una tercera cosa podría ser en este caso el link. Si es que el link lo tienen en versión corta, si el link es un link súper gigantesco, entonces simplemente ponen la página principal en la que se están basando. Entonces, como, no sé, pongamos aquí un ejemplo de que, no sé, tomemos uno de las referencias de la bibliografía, que de hecho la tengo por acá, a ver, de un segundito, para compartir aquí toda la pantalla, ahí sí. Entonces, por ejemplo, si tomo, no sé, un tema cualquiera aquí de lo de la exposición, donde había puesto, no sé, un link, pongamos que, no sé, tomo, por decir algo, alguno que sea con YouTube para que sea más sencillo. Por ejemplo, pongamos que se están basando en YouTube en ese video de ahí. Entonces, simplemente aquí en Electronic, no sé, pueden ponerle como dije un acceso directo. Entonces, creo que es esto es de PageRank. Entonces, pongamos aquí, no sé, un acceso directo PR. Entonces, siempre cuando ustedes llamen a esta bibliografía, o sea, o a esta referencia, ustedes no se van a llamar a PR. Y aquí después uno pone autor, uno pone un igual y aquí vamos a poner en este caso dos casillas. Para que déjame hacer un paréntesis aquí que quiero compartir solamente. Ahí sí. Entonces en autor aquí tienen que poner una llave acá y otra llave acá. Y aquí adentro colocan el nombre de, no sé, pues en este caso pongamos que, no sé, el nombre del canal de YouTube. Entonces nombre, pongamos aquí nombre YouTube, por decir algo. En este caso, por ejemplo, el nombre del canal de YouTube en el que uno se está basando. Y además, aquí vamos a agregar el link. Entonces, el link, usted pone aquí, por ejemplo, título, y ponen igual. Y aquí ponen de nuevo una pequeña llavecita. Y en esta llavecita colocan adentro el link. Aunque usualmente uno siempre le suele colocar aquí otro código adicional para que la letra sea un poco distinta a la de ese link. Entonces, usualmente uno suele ocupar esta que se encuentra aquí abajito, que es text y 3T. Esa de ahí, text y TTT. Y aquí uno adentro puede colocar, por ejemplo, el link. Y en principio, si todo está bien, a ver, está bien el acceso directo, está bien el autor, está bien el título, que en principio siempre me equivoco, entonces para no estar equivocándome creo que está bien. Entonces, a ver, démosle a guardar. Y vamos ahora, ya, aquí obviamente hay que darle aquí a la parte de guardar, que ya lo guardé. Y bueno, fíjense que a todo esto, antes de darle a compilar en el otro texto, fíjense que aquí cambió el color. Y es porque ya está todo bien escrito, que es lo mínimo que se requiere para poder hacer una bibliografía. Como le dije, el acceso directo, el autor, que en este caso sería el nombre del, no sé, pues del canal de YouTube o el de la página, y el título, que en este caso sería el link. Entonces, en este caso, ya guardé todo, así que ahora me voy, por ejemplo, a nuestro punto .text, que sería nuestro archivo, y nos pongamos aquí al final, pongamos que estoy citando. Entonces, aquí estoy citando
una página web. Y aquí ponemos nuevo site. Y adentro site colocamos en este caso el acceso directo. Que en este caso creo que había colocado PIR. Obviamente ustedes eligen el nombre que ustedes quieren, pero yo puse aquí simplemente PR. Y ahora le deberíamos dar a F11. Entonces ahí se compila con F11, después ponemos F6. Y se está compilando con F6. Y después con F7 deberíamos poder ver el PDF. Que sabemos que nunca lo hace al tiro, pero probemos. Sí, claro, veis que no lo hace al tiro porque aquí sale un signo de pregunta. De hecho, quizá ni siquiera aparece acá abajo. Entonces vamos de nuevo a F11. Después F6. Y después F7. Entonces vemos tampoco, pero fíjense que aquí ya apareció el nombre de YouTube. O sea, por ejemplo, ahí sale dice nombre YouTube porque fue el nombre que decidí colocar para el título. Obviamente aquí como le dije pueden poner el nombre del canal o de lo que ustedes quieran. Y aquí quedaría el link. Obviamente si le damos de nuevo a F11, a F6 y a F7, debería quizá ya salir el numerito. Entonces fíjense que ahí salió 1. Entonces ahora quedó ahí ordenado en el 1. Y eso como ejemplo con respecto a agregar una página web. Como digo aquí, pueden agregar la página que ustedes quieren. Y si el link es muy gigantesco, no sé, pongamos que... no sé, me voy aquí de nuevo, voy a buscar aquí otro link en... Deme un segundito, voy a buscar otro link que sea como súper largo. Como ejemplo, aquí voy a copiar un link de acá. Entonces, por ejemplo, ya voy a ir de nuevo aquí al archivo de la bibliografía. Entonces, supongamos que tengo aquí otro link que quiero agregar. Y el link que quiero agregar es, no sé, en vez de ese que es pequeñito, que es de YouTube, que generalmente en YouTube uno puede encontrar link cortito. Eso es súper fácil hacerlo. Uno se va a la parte no sé si se están basando en un video de YouTube, se van a la parte de compartir y ahí le sale al tiro, después hacerle clic a compartir, le sale al tiro como el link, como este resumido, este de acá. Si no le dan ahí y copian el link que sale arriba de la página, le va a salir un link grande. Entonces no va a aparecer todo eso acá, va a aparecer algo gigantesco. De hecho, por ejemplo, aquí voy a poner un link gigantesco. En este caso, por ejemplo, puse toda esa cosa ahí, que corresponde a una página web. Obviamente uno podría colocar esto, pero saber feísimo aquí la bibliografía. De hecho, saber mucho más largo para allá. Entonces, en principio no, la idea no es eso. Entonces, de hecho, pongamos aquí otro acceso directo, pongamos que esto es QIM. Entonces le damos aquí a guardar. Alguien está comentando algo. Profe, no es necesario que aparezca el link en la bibliografía, ¿o sí? No es necesario. De hecho, a eso voy. Como ejemplo, todo este link es gigantesco. Como le digo, va a aparecer todo gigantesco acá, entonces no es la idea. La idea es que simplemente ustedes tomen, si que se están basando en una página web, simplemente tomen la página fuente, que sería esta parte de acá. Toda esta parte de acá. O simplemente, incluso pueden sacarle el HTTPM y simplemente colocan aquí www. Y la página principal. O sea, .blogspot.com y borran toda esta parte de acá. Entonces así se le va a ver mucho más pequeñito el link y no se le va a aparecer todo ese montón de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí le doy a guardar. Y en principio, si pongo aquí citar también a Quantum, entonces le damos aquí a F11, le damos a F6 y le damos a F7. Bueno, ahí todavía no aparece. Obviamente en la segunda solo aparece la bibliografía. Entonces salió ahora F6 y F7. Entonces le damos acá, claro, y ahí aparece. Bueno, los dos le puse el mismo nombre de YouTube, pero obviamente uno le puede colocar otro nombre. Pongamos aquí página de mecánica cuántica. Cuántica. Ahí sí, mecánica con acento, mecánica cuántica. Entonces aquí le damos a guardar. Y claro, fíjense que aquí ya apareció ese link bueno, aquí voy a cambiar el nombre. Entonces era F11, era F6 y F7. Entonces veamos si se cambió ahí. Claro, bueno, ahí cambió. Sale página de mecánica cuántica, obviamente sale muy grande, entonces la idea igual tampoco ocupar nombres tan gigantescos. Pero ahí salió eso y salió ahí el link. Entonces siempre es preferible que si el link es muy gigantesco, ocupen solamente el nombre principal de la página. No coloquen todo lo otro montón, porque si no les va a quedar horrible. En el caso de YouTube, como les dije, simplemente se puede ir a la parte de compartir y ahí les sale. De hecho, por ejemplo, vamos a YouTube para que se entienda. Entonces, por ejemplo, aquí voy a compartir toda la
toda la página. O sea, ya, entonces, por ejemplo, no sé, me voy a YouTube y no sé, pongamos aquí Krillin. Aquí está Dragon Ball. Entonces, como ejemplo, aquí van a compartir. Fíjense que sale aquí al lado de no me gusta, sale compartir. Y ahí le sale como ese link resumido. Y ponen ahí copiar. O simplemente lo copian de acá. Y después este sería el link resumido porque fíjense que en comparación a esta parte de acá es súper gigantesca. Entonces es mejor tener el link resumido. En el caso, obviamente, si están haciendo una bibliografía en el que involucre algún video de YouTube. Si no tienen nada de YouTube, entonces no se preocupen por esto. Pero simplemente por si lo llegan a ocupar. Entonces, eso con respecto a, a colocar links. Ahora, otra cosa importante que me han preguntado harto, tienen que ver sobre, bueno, aquí en Document Class, en un principio, fíjense que yo había colocado OneSite, que varias personas no le colocan esta parte de acá, lo cual es súper común, de hecho a mí 1000 veces me pasó, y cuando no se coloca esta parte de acá, uno coloca TwoSide, o sea, por ejemplo, si uno no coloca esto, simplemente queda así, el LaTeX por defecto lo deja como que fueran TwoSide, así. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber una página, por ejemplo, imagínense una hoja, y en una página va a haber texto y la otra página va a quedar en blanco. Entonces como que a cada rato van a aparecer páginas en blanco. De hecho, por ejemplo, aquí voy a compilar con TwoSide y queda, por ejemplo, fíjense que queda una página en blanco, después una página de texto, otra página en blanco, una de texto y así. Como que queda súper feo en ese sentido. Entonces, en ese sentido, siempre usted tiene que ocupar aquí OneSide para que no pase eso. Como digo, si no colocan nada, justamente el LaTeX por defecto pone TwoSide. Entonces fíjense que ahí ya no aparece una página en blanco. Aparecen simplemente todas las páginas que uno tiene escrito. Y también otra cosa que está relacionado con Document Class, también viene con respecto al estilo de la página. Fíjense que fue otra cosa que también se me pasó y que ahora me acordé. Tiene que ver, como ejemplo, fíjense aquí sale, la página sale página 1, después sale página 2, después sale, bueno, página 1, pero fíjense que después la página 2 sale aquí arriba, no sale aquí abajo. La página 3 también sale arriba, y después más abajo sale aquí abajo, pero después no sale arriba, entonces como que está súper desordenado. Eso se puede arreglar modificando el estilo de la página. Entonces uno le dice al LaTeX cómo quiere uno el estilo de página. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Uno aquí coloca page como de página y pone aquí page style. Y aquí adentro va a poner plain, que es como de plano. Entonces pongamos que esto es del estilo de página. Entonces, estilo de página. Va a ser esta parte de acá. Entonces pongamos aquí un 2, 3, un 2, 3 y cerramos aquí. Entonces, pongamos todo esto ahí. Entonces esto corresponde al estilo de página. Entonces en principio ahora siempre la página debería salir abajo, no aquí arriba. No debería estar intercambiándose. Entonces le damos aquí a compilar. Y bueno, fíjense que ahora bueno, sale 1, 2, 1, 2, 3. En cambio antes el 3 salía aquí arriba. De nuevo ahora el 4 va a estar abajo. El 5 va a estar aquí abajo de nuevo. Y siempre van a estar todos abajito ahora. Entonces ahí queda bien ordenadito el tema de la página. Que es algo también un error que siempre uno suele cometer en LaTeX. Y esas dos cosas importantes. Ahora veamos el tema del teorema, de cómo construir teoremas. Entonces pongamos aquí otro capítulo, que se van a dar cuenta al tiro que es súper sencillo, pero es para que tengan esos códigos a mano. Entonces pongamos aquí un chapter, pongamos chapter o sea, teoremas. Entonces le damos aquí a compilar y claro, entonces teoremas. Entonces, ya, ¿qué códigos uno ocupa usualmente para que quede en un formato de teorema? Que de hecho se van a dar cuenta al tiro que el clásico formato que van a encontrar quizás en otro libro o apunte que ya tienen de ramos que han visto. Entonces, uno para poder hacer esa parte, pongamos aquí abajito, pongamos que esto va a ser de 1, 2, 3 teoremas. Entonces, bueno, todo este código que vamos a ver ahora va a ser de esto, de teorema. Entonces, aquí no hay que agregar ningún paquete adicional. Simplemente hay que agregar, bueno, de hecho, más adelante vamos a agregar otro paquete, pero en principio, para escribir cualquier teorema no necesitamos ningún paquete.
sino que necesitamos el siguiente código, que en este caso va a ser new theorem, y una vez que escribimos esta parte de acá, vamos a escribir, bueno, vamos a abrir varias llaves. En este caso vamos a abrir en principio dos, de hecho se pueden abrir más, pero vamos a abrir dos. En el primero vamos a colocar el acceso directo para llamar a un teorema. Entonces pongamos aquí Teo. Obviamente uno puede elegir el nombre que uno quiere, pero aquí yo le puse Teo. Y el título que quiero para que diga teorema sería en esta parte de acá. Entonces aquí vamos a escribir teorema. Entonces esta parte de acá va a ser lo que va a aparecer cuando uno llame a un teorema. Entonces en principio con esto yo ya podría llamar a Beijing Teo. Y uno podría abrir un teorema. Entonces por ejemplo con este código, ahora vamos abajo. Vamos a la parte de aquí. Entonces creamos aquí en este capítulo un teorema. Entonces pongamos aquí Beijing y aquí adentro de Beijing ponemos Teo. Y ponemos en Teo. Y aquí no sé, este es un teorema muy importante. Punto. Entonces aquí le vamos a compilar. Y debería aquí aparecernos teorema 1. Entonces fíjense, teorema 1, este es un teorema muy importante. Entonces aquí uno puede escribir cualquier cosa y siempre va a quedar encasillado dentro del teorema 1. Ahora, algo importante es que simplemente ocupando estos códigos siempre les va a salir teorema 1. Obviamente si ustedes llaman aquí otro teorema, entonces un teorema muy importante, pongamos aquí 2. Entonces en principio debería cambiar aquí la numeración. Entonces, por ejemplo, fíjense que ahora salió teorema 2. Entonces aquí uno puede llamar muchas veces al Beijing y va a salir siempre teorema 2, después teorema 3, teorema 4. Pero muchas veces cuando uno está escribiendo sobre todo un texto que puede que sea bien largo, que tenga varios capítulos, quizá uno tiene un teorema o tiene varios teoremas en un capítulo y después tiene varios teoremas en otro capítulo. Entonces uno quiere quizá organizar todo eso. Entonces quizá, no sé, por el capítulo 1 queremos que tengamos el teorema 1.1, el teorema 1.2 y todos tengan un 1 al principio, justamente porque va a ser del capítulo 1. Después, por ejemplo, para el capítulo 2 queremos que sea el teorema 2,1, 2,2, 2,3 y así. Entonces siempre tiene el 2 en un principio que justamente tiene que ver con ese capítulo. Entonces, eso también se puede arreglar. Entonces uno se va aquí arriba, nuevamente. Y aquí, donde está la parte de teorema, aquí, para agregar, por ejemplo, esos numeritos, uno va a agregar aquí abajo, de hecho, pongamos aquí, vamos a copiar este mismo código y vamos a agregarle una cosa adicional. Que en este caso va a ser, en este caso ponemos una llave que son aquí con este tipo de llave cerrada y colocamos adentro section. Entonces ponemos section. Que en este caso, de alguna forma me está diciendo que vamos a tener varias secciones de teorema en cada capítulo. Entonces aquí, bueno, pongamos que pongamos que en el primero nos entrega teorema 1, teorema 2 y así. En cambio este de acá nos entrega teorema, por ejemplo, 1,1 para el capítulo 1, teorema, de hecho pongamos aquí teorema también, teorema 1,2 y así. Después para el capítulo, por ejemplo para el capítulo 2 nos entregaría, por ejemplo, teorema 2,1, teorema 2,2 y así. Entonces sería, por ejemplo, para el capítulo 2. Entonces vamos a ver esta parte de acá. Bueno, en realidad nos entrega, bueno, ese es 1,0, bueno, ahí vamos a ver la enumeración. Pero el hecho de que pongamos aquí section como que va a estar relacionado con el capítulo. Entonces vamos a comentar este aquí para que este otro sea el predominante. Para que este código sea el que vamos a ocupar. Entonces ahora vamos para abajo. Y veamos. Por ejemplo, aquí, como digo, debería cambiar la numeración ahora. Debería aquí aparecer un numerito de acuerdo a este capítulo 2. Entonces si le damos a compilar, veamos qué nos sale. Y fíjense, que ahora dice, por ejemplo, teorema 2,0,1, 2,0,2 y así. En realidad aparece 0,1 y 0,2 porque en realidad estamos viendo el tema de las secciones y estamos viendo además, estamos hablando, por ejemplo, de un número pequeño, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Obviamente podemos tener 10, 11, 12, obviamente podemos tener muchos teoremas. Entonces eso agrega el section, le agrega como ese numerito que va a depender justamente de ese teorema. También otra cosa, ese 0 tiene también que ver con las secciones. Si obviamente tenemos distintas secciones, van a cambiar ese numerito ahí. Por ejemplo, si tenemos una sección 1 en el capítulo 2, entonces aquí va a aparecer un 1. Si por ejemplo tenemos un 2,
Entonces, si queremos un 2, entonces eso va a ser para una sección 2 del capítulo 2 y así. Entonces, ese 0 corresponde a la sección. Y eso con respecto a la numeración del teorema. También aquí uno puede, bueno, fíjense que aquí yo solamente escribí teorema, pero uno podría enunciar colorarios, proposiciones, lemas, definiciones y así, un montón de cosas. Por ejemplo, aquí podemos poner, podemos tomar como ejemplo este mismo código acá, y no sé, pongamos que ahora quiero llamar un colorario. Entonces pongamos aquí un acceso directo, no sé, coro. Y el nombre que queremos que tenga es corolario. Recuerden que un colorario es como, como una implicancia del teorema. Es como, bueno, hay un teorema, tiene una demostración, y luego hay cierta información adicional que se puede obtener a partir de ese teorema y a partir de la demostración de ese teorema. Generalmente esos son los colorarios, son como esas implicancias que me entrega a diferencia de un lema, que un lema generalmente son los ladrillos para construir un teorema. Generalmente, no sé si han visto el libro, dice el lema 1, el lema 2, el lema 3, y después más abajo sale un teorema, y generalmente ese teorema ocupa casi todos los lemas que se vieron antes, porque justamente con esos lemas uno construye un teorema. Esa es como la diferencia en general. Entonces, por ejemplo, ahora si pongo aquí colorario, y ponemos aquí más abajito, podemos llamar aquí un Beijing coro. Pongamos aquí coro. Bueno, aquí le puse mayúscula sin mayúscula. Pongamos aquí coro. Vamos que esto va a ser un corolario. Corolario. Entonces, este es un... Pongamos aquí corolario. Muy importante. Entonces le damos a compilar. Y veamos qué nos sale. Entonces... Bueno, y nos sale simplemente corolario 1. No, nos sale con la misma numeración de acá. Porque no le hemos puesto section a la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, si nos vamos un poquito más arriba, ¿no? Y colocamos acá section, entonces nos debería aparecer ahora con la misma numeración que tienen los teoremas. Entonces aquí le damos a compilar. Y bajamos acá, página 21. Y claro, fíjense que ahora sale colorario 2,0,1. Fíjense que tampoco nos sigue la misma numeración del teorema, porque el teorema tengo teoremas 2,0,1 y 2,0,2. Pero el colorario como que reinicia, como que está aparte, por así decirlo, del teorema. Entonces como que no sigue la misma numeración. Pero podemos hacer que siga la misma numeración. De hecho, podemos hacer, por ejemplo, que el colorario diga 2,0,3 para que siga este otro teorema de aquí arriba. O incluso uno podría también elegir otro tipo de numeración que, por ejemplo, este colorario sea exclusivo del primer teorema. Entonces aquí van a aparecer más numeritos. Por ejemplo, hagamos las dos cosas. Entonces, para hacer eso, para, por ejemplo, relacionar el colorario con alguno de estos teoremas, ya sea siguiendo la numeración o siguiendo la numeración solamente de uno tiene que modificar aquí el section. Entonces, vamos a copiar este código. Esto lo vamos a comentar. Entonces, pongamos aquí, esto es idéntico al teorema. Entonces, en este caso, entrega corolario 2,0,1. Y en este caso, bueno, esto sería, por ejemplo, para el capítulo 2. Y de hecho, también pongamos aquí colorario, también comentado, para que se sepa la diferencia. Y que esto simplemente, pongamos aquí que esto sería idéntico al teorema que nos entrega en este caso corolario 1. Entonces en el section. Entonces para que tengan esos códigos ahí. Entonces como les decía, ahora el colorario puedo relacionar su numeración con alguno de los teoremas, si es que están relacionados. Entonces en ese caso uno cambia aquí el section. Y pongamos ejemplo que quiero relacionarlo con este teorema de acá. O sea, aquí uno pone teorema. Y aquí, por ejemplo, le damos a compilar. Bueno, en realidad aquí me equivoqué. Porque, sí, de hecho me di cuenta que me equivoqué. Aquí, no tiene que, bueno, recordemos que cuando puse teorema, este simplemente es el título que aparece abajo cuando uno llama al Beijing. En realidad el acceso directo es este de acá. O sea, uno debería escribir aquí teo. Me dejé llevar y puse teorema, pero es teo. Entonces ahora le damos, por ejemplo, a compilar. Y veamos cómo cambia la numeración acá. De hecho, mira, fíjense que ahora que puse teo, claro, este colorario de acá está relacionado en este caso, por ejemplo, con este teorema de acá. Porque lo relaciona al tiro con bueno, en este caso lo relaciona con el último teorema. Y me quedaría de esta forma. Pero
podría hacerlo al revés. Por ejemplo, podría decir, por ejemplo, o sea, me enredo. Por ejemplo, ya, así le dije que queda el teorema anterior. Queda conectado con el teorema 2,0,2. Solo que ahora le agregó un 1. De alguna forma diciendo que está relacionado con él. Pero yo le dije también que existía otra forma. Y la otra forma era, por ejemplo, que siga la misma numeración de acá. Entonces, por ejemplo, yo tenía 2,0,1, después 2,0,2 y quiero que el colorario tenga 2,0,3. Eso también puedo hacerlo. Y lo único que tengo que hacer es cambiar aquí el orden. Entonces, por ejemplo, pongo el teo acá. Entonces, si le doy a compilar, debería salir ahora 2,0,3. Entonces, y fíjense, que claro, cambié simplemente el orden de teo y ahora me quedo como 2,0,3. Entonces sigue ahora el orden de global, por así decirlo. Entonces creamos otro código para que no nos perdamos. Entonces tengo este código acá y tengo este código de acá. La única diferencia es que solo cambié el lugar del teo. Entonces este me relaciona la enumeración del teorema anterior. Entonces pongamos aquí que supongamos que tengo, por ejemplo, teorema 2,0,2. Entonces el corolario queda como 2,0,2,1. Si lo escribo de esta forma. En cambio, si lo escribo de esta otra forma, me relaciona la enumeración de todos los teoremas anteriores. Y que me escribí, me relaciona la enumeración de todos los teoremas anteriores. Ahí sí está bien escrito. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si tengo teorema 2,0,1, 1, después tengo, por ejemplo, teorema 2,0,2, entonces el corolario queda como 2,0,3. Entonces lo cambia de esta forma la numeración. Escribo todo esto para que no se confundan. Escribo todos estos comentarios aquí. Entonces pongamos este en comentado. Y así como le digo, uno puede hacer en realidad lo que nosotros queramos. Como dije, en este caso hice un colorario, hice un teorema, puedo hacer una proposición. Entonces, por ejemplo, para una proposición, por ejemplo, pongamos aquí proposición. Pongamos aquí, bueno, este era colorario, pongamos aquí colorario. Entonces me queda todo así. Entonces, por ejemplo, para la proposición sería lo mismo. Propo, o bueno, en realidad el nombre que ustedes quieran. Vamos a borrar todo aquí. Y uno pone, por ejemplo, proposición. Proposición. Y también podemos hacer lo mismo con la definición y así. Entonces, por ejemplo, definición. Definición. Me quedó feísimo. Definición. Entonces pongamos definición. Y pongamos aquí un acceso directo, no sé. Def. Entonces así uno puede llamar a todos estos comandos y deberían aparecer una vez que uno lo enuncie en la parte de su texto. Debería aparecer aquí justamente en el PDF. Eso en principio con respecto a toda esta cosa. Ahora, algo también importante es considerar el tema de las demostraciones. Porque claro, aquí simplemente estamos escribiendo teorema, pero obviamente su teorema tiene su propia demostración. Entonces eso es súper sencillo. De hecho, LaTeX por defecto ya tiene aquí un código para la demostración. Entonces uno, por ejemplo, si quiere demostrar, no sé, este colorario de acá, se pone aquí begin, pongamos aquí adentro proof. De hecho ahí sale al tiro, proof de demostración. Entonces, por ejemplo, le damos aquí a compilar y algo hice mal. Definición, teorema. ¿Qué dice aquí? Comando. Definido aquí. Ya tienen este código acá, entonces pongamos def. Parece que ya LaTeX por defecto ya tiene ocupado el def. Dice que también tiene el proof. Ya. En realidad hay que agregarle aquí la llave, que de hecho eso me había confundido. Y aquí uno, por ejemplo, coloca el título que uno quiere para la demostración. Entonces, por ejemplo, obviamente nosotros lo queremos en inglés, entonces en español, entonces ponemos aquí demostración. Demostración. Entonces, en principio, ahora si le doy a compilar, no debería tener ningún problema, debería aparecer demostración.
de acuerdo a esta demostración de acá. Se le damos a compilar y aquí me arroja un problema. Ah, ya, algo que se me fue por completo. Claro, y cuando estamos hablando de las demostraciones, estamos hablando esto también con respecto a un paquete. Entonces, pongamos aquí código adicional teorema. Me confundo con tanto código. Entonces aquí ponemos, abrimos, bueno, el clásico código para colocar un paquete. Y adentro vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner M, o sea, A, M, S, T, H y M. Creo que era así. Entonces le damos a compilar. No me acuerdo si era con M o era con N al final. Era con... Bueno, a mí me parece demostración, pero creo que hay algo que no está bien. A ver, veamos esto acá. Clásico que uno siempre se equivoca aquí con los códigos. Entonces, claro, ahí sí. Claro, el teorema, claro, el paquete tenía que colocarlo obviamente antes de colocar los códigos propios de este paquete. Entonces, lo que hace este paquete, en principio, es bueno, como le dije, por defecto, LaTeX ya tiene estos códigos de acá, los de los teoremas. Pero lo que hace este código acá es agregar nuevos códigos. Entonces, esos nuevos códigos, bueno, son los que tiene LaTeX por defecto, más otros adicionales. Entonces, por eso que me pedía aquí que el paquete se colocara antes que otros códigos. Yo lo había colocado aquí después, entonces por eso que me arrojaba error el programa. Entonces, claro, colocamos este paquete y si ahora vamos aquí a la última página donde estamos escribiendo las de teorema y demostraciones, claro, justamente ahora me sale demostración. Porque yo le puse, voy a ir un poquito más bajito, yo puse aquí que quería que mi proof, mi demostración, dijera justamente demostración. Obviamente si aquí escribo otro nombre, en principio debería salir aquí otro nombre. Entonces, eso con respecto a teoremas. Y bueno, me faltan dos cosas relacionadas con este paquete. Una es que puedo obviamente enunciar cualquiera de estas cosas sin una enumeración. Entonces, pongamos aquí sin enumeración. Sin enumeración. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo llamar a una proposición, pero siempre me va a llamar a esa proposición sin los numeritos que están aquí al ladito. Entonces, para hacer eso, vamos a ir arriba y vamos a colocar acá también. Por ejemplo, sin enumeración. O sea, aquí también vamos a colocar y vamos, no sé, vamos a llamar una proposición sin enumeración. Entonces, pongamos que aquí tengo una propo, y bueno, aquí tengo una proposición. Supongamos que la proposición está acá, la quiero, como dije, sin un numerito. Supongamos que esta va a ser la proposición, pongamos SN, sin número. Y aquí vamos a colocar un asterisco. Entonces ahora, si llamamos a esta proposición de acá, siempre nos va a llamar una sin el numerito. Entonces, guardamos esto acá y vamos a bajito ahora. O sea, ahora, por ejemplo, si llamamos aquí a Beijing, pongamos aquí Beijing y en. Entonces adentro dije que iba a poner propo sn. Creo que era así. Y aquí lo mismo. Entonces, esta es una proposición sin enumeración. Enumeración. Falta aquí un acento. Entonces, ponemos aquí un punto y damos a compilar. Creo que en principio está todo bien. Me falta aquí un prop. Me falta una O aquí. Y me falta una O aquí. Era propo SN, creo. Entonces le damos a compilar. Y claro. Ahí lo compiló y fíjense. Ahora sale la proposición, pero sin numerito. Entonces cada vez que ustedes llamen a esta proposición, siempre le va a salir de esta forma. Nunca le va a salir el numerito. Esa es otra forma por si usted no está interesado justamente que siga un cierto orden. Y otra cosa, que será lo último con respecto al teorema, es que puedo agregar, por ejemplo, un cierto nombre al teorema, un nombre especial. No sé, fíjense que a veces, por ejemplo, cuando uno está leyendo un libro de matemática, dice, no sé, el teorema de Newton, no sé, el teorema de Pitágoras, y así. Como que hay un montón de teoremas que tienen un nombre específico, no sé, el teorema del valor medio, el teorema de, no sé, de miles de cosas. Entonces uno puede agregar ese nombrecito.
Y eso también es súper sencillo. Aquí simplemente lo único que tenemos que hacer es, al lado del, por ejemplo, del Beijing, colocar justamente el nombre, pero encerrado en este tipo de llave. Entonces, por ejemplo, tomemos aquí el teorema, como que aquí abajito, teorema con nombre. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí escribo, este es un teorema muy importante con nombre. Entonces, por ejemplo, pongamos que el teorema, no sé, es el teorema clásico del sándwich, que se ve en cálculo 1. Entonces, sándwich. Y aquí le damos a compilar y vemos qué ocurre. Y claro, fíjense que ahora sale el teorema, bueno, 2,0,4 y dice sándwich. Entonces ahora me aparece justamente ese nombrecito. Así que obviamente quieren agregarle un cierto nombre a ese teorema. Entonces simplemente necesitan agregar esa parte de ahí. Y bueno, esto sí que sería la parte última del teorema, es que también uno puede etiquetar cada uno de estos teoremas. Por ejemplo, pongamos que estoy escribiendo un texto y en un momento hablo del teorema de 2,0,4, pero me encuentro, no sé, aquí estoy en la página 18, pero me encuentro, no sé, en ese texto me encuentro en la página, no sé, 50. Entonces, para no estar devolviéndome página a página, simplemente con la etiqueta puedo apretar sobre ese teorema y me manda al tiro esta página. Entonces, eso es súper sencillo. Por ejemplo, pongamos aquí teorema con etiqueta. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este teorema acá. Le vamos a sacar, por ejemplo, este nombre. Entonces, este es un teorema muy importante con etiqueta, pongamos. Con etiqueta. Entonces, aquí vamos a colocar adentro label, que tiene que ver con etiqueta. Y aquí nosotros elegimos el nombre que más quizás estemos ocupando. Aquí en este caso sería simplemente un acceso directo. Supongamos que sería eti, no sé, de etiqueta. Entonces, o sea, aquí, no sé, empiezo a escribir un texto, no sé, estoy escribiendo un texto y quiero enunciar o quiero ocupar el teorema eti. Entonces aquí simplemente ponemos, como era esto, era ref, y ponemos aquí adentro eti. Entonces, en principio, ahora, con esta referencia que estoy haciendo, estoy llamando aquí a este teorema, que le di esta etiqueta acá, eti. Entonces aquí le damos punto, le damos a compilar, y creo que no me equivoqué en nada, creo. Entonces le damos a compilar, y claro. Bueno, lo mismo de siempre, obviamente lo mismo que la bibliografía, que en un principio como que nunca la compilo de una, pero aquí queda como marcadito. Por ejemplo, si le damos ahí a compilar de nuevo, quizá ya debería aparecer. Claro, por ejemplo, ya aparece el teorema ETI 2,0,5. Por ejemplo, de hecho, aquí sale como para darle clic. De hecho, si le damos clic, claro, nos manda a esta página. Obviamente te encuentras la misma página, pero claro, esto tiene más eficiencia si no sé, me encuentro, como le dije, no sé, en la página 50 y quiero volver a la página 18, entonces simplemente le doy clic aquí. Y me debería mandar a la página 18. Entonces eso para agregar etiqueta. Y eso lo puedo hacer en realidad con cualquiera de todos estos códigos que hice aquí. Y ¿qué otra cosa importante? Ah, bueno, eso sería con respecto al tema de teorema. Y lo último ya que no quería ver de LaTeX sería con respecto a tablas. Entonces creamos aquí otro capítulo, pongamos aquí tablas. Que esto es súper sencillo. De hecho sigue casi la misma lógica que vimos antes con matrices. Solamente que ya no vamos a estar llamando aquí a Beijing Matrix, sino que vamos a estar llamando a Beijing Tabular. Entonces pongamos aquí Beijing, pongamos aquí tabular. Entonces aquí nos sale de una tabular. Entonces fíjense que cuando escribo este código acá, LaTeX de inmediato me escribe esta parte de aquí. Esto tiene que ver con la columna que uno quiere sobre la tabla. Pongamos que tengo una tabla con dos columnas. Entonces aquí tengo varias opciones. Por ejemplo, quiero que, no sé, en una columna, pongamos que en las dos columnas quiero que todo el texto que me aparece siempre esté centrado. Entonces aquí uno tiene el siguiente código. Simplemente, por ejemplo, si quiero dos columnas, entonces pongo C y C. O sea, ahí estoy diciendo dos columnas. Por ejemplo, si quiero tres columnas, pongo otro C. Si quiero cuatro columnas, pongo otro C. Y todas estas columnas van a tener cada uno su texto centradito. Entonces, pongamos aquí que el C de centrado. De hecho, también tengo R de derecha y tengo L de izquierda. Tengo esas tres formas. De hecho, aquí, por ejemplo, podría ponerle R y aquí podría, por ejemplo, colocar L. Y no debería tener ningún problema. Debería, por ejemplo,
Este va a tener el texto centrado, este va a tener el texto un poquito corrido hacia la derecha, este centrado y este un poquito corrido hacia la izquierda. Probemos primero con C. Bueno, aquí pongamos menos para no estar confundiéndonos con tanto. Entonces, por ejemplo, aquí sería lo mismo que hicimos con matrices. Pongamos que el primer texto, no sé, creo que sea A. Después para el segundo texto, en la misma fila, no sé, pongamos aquí un I y pongo, no sé, B. Después para llamar a la segunda fila, pongo aquí de nuevo dos de estas rayitas y no sé, pongamos C y D. Entonces le damos a compilar y veamos que no me aparece. Al principio no debería aparecer simplemente la letrita. Claro, entonces fíjense que solo nos aparecen las letras, no nos aparece nada más. Claro, uno dice, pero claro, una tabla en realidad tiene aquí un montón de líneas por todos lados. ¿Por qué una tabla? Entonces uno puede fácilmente, por ejemplo, si quiero que... Bueno, copiamos este mismo código, por ejemplo, si quiero que tenga, no sé, tenga la línea, en este caso, verticales, uno tiene que fijarse en esta parte acá, donde uno escribió C y C. Por ejemplo, quiero poner aquí una rayita y pongo, por ejemplo, otra rayita acá. Entonces, por ejemplo, fíjense que si pongo estas dos rayitas, solo me va a aparecer una rayita aquí y otra acá afuera. Entonces, por ejemplo, compilemos. Entonces nos aparece, por ejemplo, lo siguiente. Pongamos aquí tabla con rayas verticales. De hecho, podría, por ejemplo, poner otra rayita aquí. Y debería aparecerme otra rayita en el medio, entre cada columna. Y fíjense que ahí apareció. Bueno, de hecho, pongamos aquí texto, mucho texto, para que no nos quede junta la tabla. Entonces le damos a compilar. Claro, por ejemplo, fíjense que quedó de esta forma ahora. Quedan todas esas flechitas. De hecho, aquí igual podríamos poner unas dos rayitas para que quede abajo este texto. Aquí igual podríamos poner otra rayita. Entonces queda todo separado. Entonces le damos a compilar. Y claro, por ejemplo, ahí quedó... Bueno, está súper feo porque obviamente aún no le enseño la parte de centrar esta tabla. Pero en principio, a lo que voy, que por ejemplo, que si le coloco estas rayitas de aquí, entonces justamente aparecen rayitas acá. Pero eso son con respecto a las rayitas verticales. De hecho, pongamos aquí que estas son... pongamos que esto es un subsection. Son rayitas verticales. Entonces así queda más ordenadito. Le damos a compilar. Y claro, ahí queda un poquito mejor. Entonces esto sería... Pongamos aquí, esto va a ser arriba, tabla sin rayitas. Tabla sin rayas. Entonces le damos a compilar. Y que ahí queda un poquito más ordenadito. Entonces, como digo, ahora podemos hacer podemos hacer rayas horizontales. Entonces pongamos aquí rayas horizontales. Horizontales. Entonces, fíjense que ahora lo que voy a cambiar, bueno, vamos a copiar todo este código acá, de la misma tabla. Y bueno, queremos que solo tenga, por ejemplo, línea horizontal. Entonces aquí simplemente escribimos C y C. Y aquí arriba del texto que va a tener la tabla ponemos, bueno, la rayita, ponemos H y después escribimos line. Entonces le damos, por ejemplo, a compilar y debería solo aparecernos una rayita horizontal arriba del texto que escribimos. Entonces, claro, fíjense que aquí solo aparece una rayita. Podríamos escribir otra rayita aquí abajito. Aunque, bueno, para escribir, como ejemplo, para escribir aquí una línea aquí abajito, tenemos que poner aquí también dos veces esta rayita. Entonces le damos a compilar. Y ahora debería aparecernos aquí una rayita aquí abajito. Claro, entonces aquí quedó abajito. También podríamos poner otra en medio. Y nos debería quedar de esta... Bueno, nos deberían aparecer tres rayitas. Claro, ya aparecen, por ejemplo, tres rayitas. Y aquí, de hecho, nosotros podemos incluso ponerle doble línea. Y debería aparecernos otra línea aquí arriba. De hecho, por ejemplo, fíjense que ahora aparecen dos líneas porque le puse dos veces H línea. Obviamente también podemos combinar tanto las rayas verticales como las horizontales. Y nos quedaría justamente ahí como una tabla como la que uno siempre conoce. Supongamos aquí... Como que esta ya sería, por ejemplo, una tabla.
Entonces copiamos, por ejemplo, todo este código acá, el último, y en este caso vamos a poner la rayita aquí verticales. Entonces ponemos una rayita vertical acá, una rayita vertical acá y una rayita vertical acá. Y le damos a compilar y debería aparecernos justamente una tabla. Claro, ahí tengo ya una tabla. Que es la clásica tabla que uno conoce de... Como la clásica tabla que uno siempre hace, no sé, en Word. En este caso sería de esta forma. Agregando las horizontales, o sea, las horizontales y estas verticales de acá. Y en principio así uno siempre puede hacer una tabla. Como uno siempre... De hecho, bueno, aquí en realidad se pueden hacer mucho código. Incluso uno puede mezclar tablas. Pero no lo voy a ver porque ya sería como entrar demasiado en específico y son muchos códigos en ese sentido. Pero de todas maneras, en el mismo Word que tengo en el Drive con distintos apuntes de LaTeX, ahí les voy a dejar un link para que vean en más detalle cosas de tabla. De hecho, creo que ya lo coloqué para que puedan revisarlo. Son dos, de hecho, creo que no sé si era uno o dos links que puse de tabla. Por si quieren verlo más en detalle y quieren agregarle muchas más cosas a todo este tipo de cosas. También alguien me escribe, dice, profe, por ejemplo, al hacer una tabla, ¿puedo hacer que la letra de las cosas en la tabla sea más grande? ¿Cómo? Espera, profe, por ejemplo, al hacer una tabla, ¿puedo hacer que la letra de las cosas en la tabla sea más grande? ¿Te refieres, por ejemplo, a la letra A, B, C y D? ¿A eso te refieres? Sí, se puede hacer eso. Creo que se puede hacer con... Que hay varios códigos para tener, por ejemplo, letras normales, grandes, muy grandes. Por ejemplo, pongamos aquí subsection, tabla, letras, distinto tamaño. Distinto tamaño. Creo que sirve en este caso. Si tienen que ir a la parte de aquí, debajo de ref, y no sé, quiero que sea muy grande. Entonces pongo aquí hue. Entonces ahora le doy a compilar y quizás debería aparecerme súper grande. Claro, ahí me aparece súper grande. Claro, esa es la forma. Entonces se van aquí a ref. Bueno, primero seleccionan el texto que quieren. Por ejemplo, aquí selecciono la B. Se van aquí abajo de ref. Salen todo este tamaño. Sale de muy pequeño a muy grande. Pongamos aquí tiny para B. Entonces B debería aparecer muy pequeñito. Entonces vamos a compilar. Claro, ya aparece muy pequeñito el B. Claro, esa es la forma. Entonces se van a esa parte de ahí. Bueno, ahí otra cosa que le estaba diciendo con respecto a la tabla también es, bueno, fíjense que aquí las tablas están todas posicionadas hacia un lado. Pero aquí uno puede hacer exactamente lo mismo que hicimos con las imágenes, que podemos dejar, por ejemplo, en el lado derecho, o sea, el lado izquierdo, el lado centro o el lado derecho. Uno puede en realidad posicionar la tabla. Y también uno le puede agregar texto, al igual que la imagen. Y uno ocupa exactamente el mismo código, para, por ejemplo, para el texto. En este caso sería, por ejemplo, caption. Por ejemplo, si aquí ponemos caption, entonces, de hecho, bueno, vamos por orden primero, porque aquí me estoy divagando un poquito. Vamos primero al tema de, por ejemplo, que se centren o no se centren. Entonces, en este caso, pongamos aquí una subsection, pongamos aquí tabla posicionada horizontalmente. Entonces aquí vamos a ocupar lo mismo código que habíamos visto hace unos días con el tema de las imágenes. En este caso debería ser begin y ponemos aquí center y adentro, por ejemplo, colocamos la tabla. Entonces vamos a compilar y en principio debería aparecernos en el centro ahora. Entonces claro, fíjense que ahora no aparece en el centro. Y aquí podemos también ocupar el mismo código, por ejemplo, que era flush left y flush right. Flush right. Este sería, por ejemplo, para izquierda y sería este para el derecho. Entonces simplemente colocan, por ejemplo, el flush left lo colocan aquí en el center y aquí en center y le debería dejar en la izquierda. Por ejemplo, hace lo mismo con el de la derecha, lo colocan aquí en el center y aquí en el center y debería dejar todo este texto en la derecha. Entonces tienen esa opción. Eso para dejarlo en una posición horizontal. También tenemos posicionarlo de forma vertical, que eso es de nuevo también muy similar a imágenes. Aquí uno ocupa H, T o B. Acuérdense que el H era como de here, como dejarlo como aquí.
Supongamos que tengo tabla posicionada verticalmente. Entonces, en este caso, dejamos, bueno, en este caso vamos a tomar solo este código de la tabla. Y adentro vamos a colocar el código de Gin y voy a poner table. Y aquí adentro colocamos la tabla. Entonces aquí al lado de tabla podemos colocar como ejemplo T. En este caso T es para inicio de la página. B sería al final. Y H es de here, como de aquí. Dejarlo donde uno quiere. Cuando me refiero de uno quiere, porque a veces LaTeX como cambia las posiciones. Lo deja donde él quiere. Entonces aquí, por ejemplo, le damos a compilar y nos debería aparecer en el principio de la otra página, porque ya no queda más espacio en esta página aquí. Entonces, claro, me queda, por ejemplo, me quedo al principio, como que ni siquiera, como que ignoró el título que puse aquí de subsection y me lo dejó en un inicio, porque claro, puse T. Entonces no respeta eso, no respeta nada, como la tabla. Llega y se coloca en el principio. O por ejemplo, en este caso podemos colocar en el final. Y ahora debería mandar esta tablita al final. Entonces, claro, fíjense que ahora me la mandó aquí al final. Entonces ahí uno puede ir jugando con las posiciones verticales o horizontales. Y lo otro que le decía era el tema de agregar texto, que era igual que la imagen. Entonces pongamos aquí, bueno, pongamos en la otra página, aquí new page. Supongamos aquí tabla con texto. Entonces, por ejemplo, tomamos aquí la misma. De hecho, en este caso, para el caption necesitamos sí o sí el Beijing Table. Entonces, pongamos aquí que, bueno, esto se va a encontrar en H, en here. Y pongamos aquí debajo. Recuerden que este es el código de la tabla. Entonces, debajo de tabla, colocamos caption. Creo que era debajo de la tabla. No me acuerdo si era arriba. Creo que abajo. Caption y ponemos aquí, no sé, un título para una descripción para la tabla. Entonces, esta es una descripción para la tabla. Le damos a compilar y claro, fíjense que ahí quedó con un pequeño texto. Claro, obviamente la tabla quedó aquí en el lado derecho porque no le hemos puesto center a esta parte de acá. Simplemente le puse una posición vertical, pero no le puse una posición horizontal. Entonces no tiene el center y por eso es que la tabla no está aquí, en el medio. Y bueno, para terminar esta parte, bueno, no alcanzar a hacer el resumen a mostrarle la tesis por tema de tiempo, pero veamos por último dos códigos que están también relacionados con tabla, que son que son igual que lo del teorema, que es de etiquetar y de hacer referencia con respecto a alguna tabla. Entonces pongamos aquí que queremos em, etiquetar. Entonces pongamos tabla con etiqueta. Entonces pongamos aquí en table. Entonces, por ejemplo, para poder etiquetar a una tabla, bueno, saquemos aquí el texto que no nos interesa, la descripción. Entonces, bueno, en la tabla vamos a colocar label, igual que antes. Y ponemos aquí una etiqueta. No sé, pongamos que en este caso que tiene esta tabla, por ejemplo, tiene letras. Entonces pongamos aquí letras. Entonces la etiqueta se va a llamar letras. Y también algo que es importante cuando uno coloca etiquetas en la tabla es especificar de que son de una tabla. Entonces, para decirle a LaTeX que estamos etiquetando una tabla, uno pone tab, dos puntos y letras. Entonces, después cuando hacemos referencia, tenemos que hacer también referencia con el tab. Entonces, aquí colocamos mucho texto y referenciamos la tabla. Entonces aquí referenciamos con el ref, igual que antes con teorema, y ponemos aquí tab y llamamos aquí a letra. De hecho, bueno, aquí no apareció el tiro de letras. Y le damos a compilar. Y en principio no deberíamos tener ningún problema. Claro. Aquí dice que aquí colocamos mucho texto y referenciamos la tabla y sale dos preguntas. Porque, bueno, sabemos que LaTeX como que a veces no compila el tiro de estas cosas. Entonces le damos de nuevo a compilar. Y claro, ahí nos salió tabla 3. Y la tabla 3 justamente es esta de acá. Entonces así uno puede ir colocando la etiqueta a distintas tablas. Si es que son importantes para algún momento del texto, entonces simplemente le etiquetan aquí y después que le dan un nombre, como
como le dije aquí, es el nombre que ustedes quieran. Yo le puse letra, pero ustedes ponen elegir otro nombre. Siempre es importante poner el tab y después hacen la referencia aquí de nuevo. Y con el tab, especificando que se refieren a una tabla. Y eso en principio, con tablas y con teoremas. Y creo que ya no sé, bueno, en realidad como dije, hay muchos códigos para LaTeX. Hay muchos códigos que puede que sean mucho más útiles todavía. Pero intenté como abordar los clásicos códigos que uno siempre utiliza, o que utiliza quizás para este trabajo o para futuro cuando tengan que hacer otro tipo de trabajo en otro ramo. Entonces, eso sería en principio con respecto a LaTeX. Y eso, que estén bien, cuídense y nos estaríamos viendo entonces el próximo miércoles. Así que, chaito. Chao, Chaito, chaito. profe. Chau, chau, que estén bien, cuídense.